Hay una pregunta que me han hecho muchas veces en la vida. A veces he sentido que esa pregunta venía desde la curiosidad. A veces he sentido que llegaba con sorpresa y otras veces con una incomodidad difícil de explicar para las dos partes. Te he elegido las tres que me vienen así más inmediatas. La pregunta es esta. ¿Y tú no tienes hijos? Durante, te diría que años, he respondido con naturalidad. Yo he sentido que lo he hecho así, porque para mí nunca fue una ausencia, fue una elección. Y es una elección, aún decidiendo parar después de muchos intentos y no conseguir esa posibilidad. Siento que ha sido una elección en todo momento. Y con el tiempo entendí algo que va mucho más allá de la maternidad. Lo quiero compartir contigo hoy. Esa pregunta, ¿y tú no tienes hijos? En realidad no habla de los hijos. Habla de identidad. Eso es lo que habla esa pregunta. Habla de las historias que la sociedad escribe sobre quién deberíamos ser. La buena madre, la mujer fuerte, la profesional exitosa, la que puede con todo. Y sin darnos cuenta vamos construyendo personajes para habitar esas historias que en muchas ocasiones son las que creemos que esos personajes que tenemos que habitar, los que otros nos dicen o tienen expectativas. Personajes que funcionan, ojo, que funcionan, personajes que incluso nos traen hasta aquí. ¿Y te ha llegado? ¿O te llegará? ¿O ya lo has trascendido? Un momento en la vida en el que aparece una pregunta distinta. Una pregunta que ya no viene de fuera, viene de dentro y viene de ti. Y tú te la haces y o te la harás, o como te digo, ya te la has hecho. ¿Quién soy cuando dejo de vivir según la historia que otros imaginaron para mí? ¿Qué te parece? ¿Cómo te cae? Bienvenido, bienvenida a este espacio de podcast. Estás escuchando Frecuencia Creadora. Grabo esta conversación en un sábado, la pongo a tu disposición todos los domingos y este podcast se creó y se crea para que generemos un espacio, co-creemos un espacio, un lugar donde pensar la vida con más conciencia. Soy Silvia Corredera, coach de vida y mentora en procesos de claridad, cambio y transformación, en transformación personal. Durante más de 25 años acompaño a personas en decisiones, en la toma de decisiones importantes de su vida. Primero y continúo en el mundo financiero, vinculado con el dinero y escuchando historias que, como te digo, parecen hablar de dinero y que en realidad hablan de vida. Y hace unos años, en el 2023, he incorporado el acompañamiento en toma de decisiones y en procesos de coaching y viendo el impacto que tiene en la transformación de las personas y de sus vidas. Y todo esto es para contarte que siento, que pienso, que las personas no cambian solo cuando encuentran respuestas a las preguntas. Cambian cuando empiezan a hacerse preguntas diferentes. Y así nació Frecuencia Creadora. Así lo parí. Parí este proyecto para que se fuera construyendo una comunidad de personas que hemos decidido vivir con más conciencia.
Personas que queremos comprender quiénes somos, qué decisiones estamos tomando y desde qué identidad estamos viviendo nuestra vida. Y por eso, pues, no buscamos fórmulas rápidas. Aquí se hacen las cosas a fuego lento en la mayoría de ocasiones y queremos pensar mejor para vivir mejor. Y por eso nos anclamos en el pensamiento elegante y en nuestra fórmula inspiración más acciones igual a transformación. Y hoy, querido y querida, llegamos al último capítulo de podcast de una trilogía que siento que ha tenido su importancia y así me lo habéis manifestado. Una trilogía sobre identidad consciente y ese viaje del personaje hasta la esencia. ¿Empezamos? Pues vamos, que nos vamos. Los que habéis hecho coaching conmigo sabéis que utilizo la metáfora de la casa. Para mí, la casa, la identidad como una casa, la construimos poco a poco, habitación por habitación. Sí, te propongo esta metáfora. Una casa llamada identidad. En una habitación de esa casa está nuestra profesión, en otra está nuestras relaciones, en otras las expectativas que otros tienen sobre nosotros, quizá. Y durante mucho tiempo vivimos solo en algunas habitaciones de esa casa. ¿Estás de acuerdo? Las que conocemos y las que nos resultan cómodas. Y llega un momento en la vida en el que sentimos que hay más espacio. Más habitaciones, más vida. Y ahí empieza el viaje de la heroína, el viaje del héroe. Querido y querida, durante más de 25 años trabajando con personas, te imaginarás que he escuchado y sentido miles de conversaciones, miles de historias de decisiones, historias de cambio, historias de crisis, muchas historias. Y gracias a esas conversaciones he comprendido que esto ha cambiado mi forma de ver el desarrollo personal. Las personas no cambian su vida cuando cambian de trabajo, no cambian cuando cambian de ciudad. Las personas cambiamos la vida, cambian su vida cuando cambian la identidad desde la que viven su vida, esa identidad. Y cuando eso ocurre, es como abrir una habitación nueva en esa casa interior. ¿Me sigues? ¿Te sirve mi metáfora? Vamos a apoyarnos en lo que dicen otros para ir fijando esta metáfora. El psiquiatra Carl Gustav Jung hablaba de algo parecido. Decía que todos desarrollamos una persona, una máscara que mostramos al mundo, una habitación de la casa donde aprendemos a vivir para adaptarnos. Y Jung decía algo fascinante, que en la segunda mitad de la vida, en esa segunda mitad, que tú marcas el cuándo, consiste en explorar el resto de la casa. Descubrir quién eres más allá de esa máscara. Por eso el coaching, ese espacio de co-creación, de tú con tu coach, en esa incomodidad amable, en esas preguntas creativas de posibilidades, de oportunidades, en ese espacio de no juicio, ahí se puede ir más allá de esa máscara que nos dice Carl Gustav Jung. Y también te quiero hablar del psicólogo
Anthony Blay. Su libro La personalidad creativa ha marcado mucho de lo que hoy estoy haciendo. Él lo explicaba de otra manera. Decía que no somos el personaje, somos la conciencia que puede observar ese personaje. ¿Qué te parece? Una vuelta más de pensamiento. Es como si de repente salieras al pasillo de la casa y pudieras mirar todas las habitaciones. Y cuando haces eso, aparece algo extraordinario. Aparece libertad. Conectas con tu poder creador. ¿No me creas? Compruébalo. Ahora quiero compartir algo que se escucha en Estados Unidos ahora mismo y en el norte de Europa. Pienso que un poquito menos en España, porque durante años se nos ha enseñado a mejorar nuestra vida cambiando objetivos, más metas, más resultados, más productividad. Y está bien, porque cualquiera de estas posibilidades puede marcar el cambio en la vida de alguien y por supuesto de esa identidad. Lo que te quiero traer es que cada vez más se habla de algo, entiendo que más profundo, o incluso diría que útil, sobre todo útil, porque esta vida es corta, querido y querida. Te lo dice alguien que ha cumplido 50 hace muy poco, como sabes. La vida cambia cuando cambia tu identidad. Hay una verdad incómoda que muchas veces no queremos ver. No estamos intentando crear una vida nueva, estamos intentando crear una vida nueva con una identidad antigua. Y eso casi no funciona. Hay que forzar mucho para que funcione. La neurociencia confirma algo fascinante. El cerebro crea identidad a partir de repetición. Cada vez que tomas una decisión coherente con quién eres, con quién quieres ser, tu cerebro registra evidencia. Es como redecorar una habitación de la casa. ¿Ves? Retomamos la metáfora. Y cuando repites esos pequeños gestos, tu identidad empieza a cambiar. Bien. ¿Quién quieres ser? ¿Quién quieres ser? Y aquí aparece algo para mí que fue y es fundamental comprender. La vida funciona en frecuencias. Tus pensamientos tienen una frecuencia, tus emociones tienen una frecuencia, tus decisiones también. Cada día estás emitiendo una forma de estar en el mundo. Y te invito a que las signifiquemos como frecuencias. A veces desde el miedo, a veces desde la obligación, a veces desde el personaje, etc. Y otras veces desde algo que ya conocemos, ¿no? Y que hablábamos la semana pasada y la anterior, la conciencia. Y aparece lo que yo llamo frecuencia creadora. Ese momento en el que dejas de reaccionar a la vida y empiezas a crearla. Primero escuchas tu frecuencia creadora, después empiezas a sentir tu frecuencia creadora y con el tiempo empiezas a ser frecuencia creadora, tu frecuencia creadora. Esto podría ser el clic, el insight, la chispa que hoy necesitabas sentir y escuchar. Y antes de despedirme, quiero dejarte una pregunta. Una pregunta que te invito a que marque el tono de los próximos años de tu vida. Y te digo más, de la próxima década de tu vida. Si dentro de 10 años miraras hacia atrás, ¿qué identidad
te gustaría haber tenido el valor de habitar hoy? Nos escuchamos el próximo domingo. Te abrazo fuerte. Te mando mucho amor. En Frecuencia Creadora, Silvia Corredera.